Caribe porque el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, siempre que sea sin presiones ni imposiciones. Está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento. Díaz-Canel subrayó que cualquier acercamiento debe darse en condiciones de igualdad, respeto a la soberanía y autodeterminación de la isla. Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión con Washington, luego de que el presidente Donald Trump adoptara medidas que afectaron el suministro de petróleo proveniente de Venezuela. Trump también advirtió que México dejará de abastecer a Cuba tras firmar un decreto que amenaza con imponer aranceles adicionales a países que envíen crudo a la isla. Cuba permanece bajo embargo estadounidense desde 1962 y enfrenta una profunda crisis económica que impacta a su población. En ese escenario, el gobernante cubano insiste en que cualquier diálogo con Estados Unidos debe excluir la injerencia en sus asuntos internos y garantizar un trato respetuoso entre ambos países. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que líderes latinoamericanos actúan con astucia al enviar a personas peligrosas a su país. Esto lo dijo durante un desayuno celebrado este jueves en Washington. El mandatario sostuvo que esos gobiernos protegen a su población y trasladan el problema al territorio estadounidense. En el encuentro participaron líderes religiosos y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien Trump elogió por cooperar con Estados Unidos al recibir reclusos de alta peligrosidad en cárceles de máxima seguridad. Trump aprovechó el acto para destacar lo que calificó como un resurgimiento de la fe religiosa y anunció una jornada nacional de oración para el próximo 17 de mayo. El mandatario vinculó su discurso a su política migratoria y aseguró que gracias a las deportaciones y salidas voluntarias, más de 2,5 millones de migrantes han abandonado el país. Sus declaraciones se producen a meses de las elecciones legislativas en un contexto de posible desgaste entre sectores clave del electorado como los hispanos y la comunidad afroamericana. Y todo listo para el día de hoy porque Irán y Estados Unidos dialogan este viernes en Omán en un intento por medir si existe margen para avances diplomáticos sobre el programa nuclear iraní y otros temas sensibles para Estados Unidos. Es el primer encuentro de este nivel desde que Washington se involucró en el conflicto entre Israel e Irán el año pasado, cuando atacó instalaciones nucleares de Teherán. Las delegaciones están encabezadas por el enviado estadounidense Steve Witkoff y el canciller iraní Abbas Araghchi, con Omán nuevamente como mediador discreto entre ambas partes. Teherán afirmó que llega al diálogo con la intención de aprovechar la vía diplomática y espera de Washington una postura seria y realista en medio de estas tensiones. Las conversaciones se dan mientras Estados Unidos mantiene presión militar en la región y no descarta el uso de la fuerza tras la represión de las protestas en Irán a comienzos de este año. El presidente Donald Trump aseguró que apuesta al diálogo, aunque reiteró que su gobierno mantiene todas las opciones abiertas frente al desarrollo nuclear iraní. Y mientras se dan estas conversaciones, Trump también propuso negociar con Rusia un nuevo acuerdo en el marco de lo que estaba antes vigente, que era el acuerdo New START, ahora apuesta por un tratado modernizado en lugar de prorrogar el acuerdo New START que expiró este jueves y puso fin a décadas de límites a los arsenales estratégicos. El mandatario afirmó que el pacto anterior fue mal negociado y vulnerado y planteó diseñar un marco más sólido y duradero. El acuerdo, firmado en 2010 y ampliado posteriormente, dejó de estar vigente tras no prosperar una extensión propuesta por Moscú. Washington ha manifestado su interés en incluir a China en futuras conversaciones,
aunque Pekín descartó sumarse por ahora y señaló que sus capacidades nucleares no son comparables a las de Estados Unidos y Rusia. La expiración del tratado generó preocupación internacional por el debilitamiento del control de armas en un contexto en que ambas potencias concentran más del 80% de las ojivas del mundo. Naciones Unidas y la OTAN pidieron moderación y un pronto retorno al diálogo, mientras advierten sobre el crecimiento del arsenal chino y el deterioro del equilibrio estratégico global. En Europa del Este, Ucrania y Rusia acordaron este jueves su primer canje de prisioneros en varios meses, en un gesto que coincide con la reanudación del diálogo entre ambas partes. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que cada país liberó a 157 detenidos como parte de este intercambio. El canje se produjo durante el segundo día de conversaciones en Abu Dhabi con mediación de Estados Unidos, orientadas a buscar una salida al conflicto que va rumbo a cumplir 4 años. El enviado estadounidense Steve Witkoff calificó los contactos como detallados y constructivos, aunque advirtió que aún queda un largo camino por recorrer. El principal punto de tensión sigue siendo el futuro de los territorios del este de Ucrania, con exigencias opuestas entre Moscú y Kiev. Mientras avanzan las negociaciones, amplias zonas de la capital ucraniana continúan sin calefacción en medio de temperaturas bajo cero, tras daños reiterados al sistema energético ucraniano. Y vamos a revisar lo que está pasando en la península ibérica, porque la Agencia Estatal de Meteorología de España levantó la alerta roja tras el paso de la borrasca Leonardo, aunque advirtió que las lluvias continuarán en el sur del país. En Andalucía, los servicios de emergencia pidieron máxima precaución por las fuertes rachas de viento y la Guardia Civil mantiene la búsqueda de una mujer arrastrada por un río crecido en la provincia de Málaga. Las clases se reanudaron en gran parte de Andalucía, pero siguen suspendidas en las zonas más golpeadas por este temporal. Persisten cortes de carreteras y del servicio ferroviario, así como desalojos preventivos que llegaron a afectar a unas 3.500 personas en las últimas horas. En Portugal, un hombre de unos 60 años murió tras ser arrastrado por la corriente de un río cerca de una presa en la localidad de Serpa. La situación más delicada se registra en Alcácer do Sal, donde el desborde del río Sado obligó a evacuar a decenas de personas y dejó a unos 1.000 estudiantes sin clases. Vamos a hablar ahora de América Latina, porque la policía de Uruguay desarticuló un grupo criminal integrado por ciudadanos uruguayos, brasileños y paraguayos que excavó un túnel para acceder a las alcantarillas del centro histórico de Montevideo con la presunta intención de robar una entidad bancaria. El operativo se concretó tras varios meses de investigación y allanamientos realizados esta semana. La Fiscalía imputó a 11 personas, quienes cumplirán prisión preventiva por 180 días mientras avance el proceso judicial. Las autoridades señalaron que la investigación se inició a partir de una denuncia anónima por actividades ilícitas en la costa del departamento de Canelones, cercana a la capital. El caso tomó mayor relevancia en diciembre, cuando organismos de seguridad del exterior alertaron sobre un posible plan para ingresar a un banco mediante un túnel. El trazado se realizó en una zona clave del casco histórico, donde se concentra el sistema financiero, mientras se indagan posibles vínculos con redes criminales internacionales. Y vamos a hablar ahora de Centroamérica, porque apoyada por el mandatario saliente Rodrigo Chávez, la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, asumió esta semana como ministra jefa de gabinete para organizar la transición del poder, un hecho inédito en el país centroamericano. Fernández, politóloga de 39 años que ganó en primera vuelta las elecciones del domingo pasado con el 48% de los votos, dirigirá el Ministerio de la Presidencia, un puesto clave que ya ocupó en la administración de Chávez antes de dedicarse a la campaña. Como ministra de la Presidencia, doña Laura va a ser la coordinadora del gabinete. Va a poder empezar a revisar conmigo los programas que están en ejecución. Ella ya lo fue. Ella ya fue ministra y lo hizo con un desempeño óptimo y espectacular.
en la transición. En una decisión que anticipa un enroque, Chávez anunció el nombramiento y dejó abierta la posibilidad de asumir él mismo el ministerio de la presidencia del gobierno de Fernández. El titular de esa cartera es también el vínculo entre el gobierno y la Asamblea Legislativa, donde Fernández contará con una mayoría absoluta de 31 de 57 diputados. Chávez, quien según la oposición será el poder detrás del trono, ha estado enfrentado con los poderes del Estado, lo que presagia que siga el enfrentamiento si llega a dirigir ese ministerio. Fernández dice ser la heredera política de Chávez, acusado por la oposición de llevar a Costa Rica por la senda del autoritarismo. Recibo con una inmensa alegría el volver aquí, a mi casa, a la casa de todos los costarricenses, a la casa presidencial. Regreso como presidente electa, cargo que empezaré a ostentar a partir del próximo 8 de mayo, si Dios lo permite, pero regreso también como ministra de la presidencia, lo cual me permite seguir trabajando al lado del señor presidente Rodrigo Chávez. La presidenta electa promete una política de seguridad de mano dura, inspirada en el presidente salvadoreño Nayib Bukele, para enfrentar la violencia del narcotráfico que según el gobierno es culpa del Poder Judicial. Y en otros temas de América Latina les contamos que la Iglesia Católica Peruana tiene la esperanza de que el Papa León XIV visite este año Perú, país cuya nacionalidad obtuvo en 2015 y donde trabajó durante más de 20 años. Así lo aseguró la Conferencia Episcopal de ese país. Y entonces, cuando mencionamos y le invitamos reiteradamente, él también nos dijo algo muy importante. Cuánto quisiera ya estar en el Perú. Porque ama el Perú. Está ansioso, sonreía su rostro cuando le hablamos del tema. Y nos dijo claramente que es muy probable que en el mes de noviembre, máximo la primera semana de diciembre. El monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, señaló en una rueda de prensa que la visita de León XIV está asegurada en un 80% y solo faltan detalles logísticos para cerrar la fecha. Hay un dicasterio que prepara la visita, tiene que pasar por ese dicasterio, responder a los países, o sea, donde va a visitar el Papa, porque el Papa es también un jefe de Estado, del Estado Vaticano. Pues no puede entrar si el presidente no lo invita. La invitación oficial ya ha sido cursada por las autoridades peruanas. El jefe de la Iglesia Católica, Robert Francis Prevost, de 70 años, es oriundo de Chicago, Estados Unidos, pero vivió más de 2 décadas en Perú, donde fue misionero y obispo de Chiclayo, en el norte del país, entre 2015 y 2023. Llegó a Perú por primera vez en 1985, mientras preparaba su tesis doctoral. Al año siguiente se fue y regresó de 1988 a 1998, cuando desempeñó diferentes cargos en la Orden de San Agustín, de la que es miembro. Dejó Perú en enero de 2023, cuando el Papa Francisco lo nombró cardenal prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Ya el Papa León XIV ha expresado en meses anteriores que tiene el deseo de visitar América Latina este año y ha expresado su interés de llegar directamente a México, también a Argentina, y se está hablando de la posibilidad de que visite Perú, este país en el que vivió durante tanto tiempo y en el que tiene también una comunidad católica muy arraigada.